Muy buenas noches, amigos profesores de la selva, de la costa y de la sierra del Perú. A 100 días de aprendiendo en casa, en el marco de la pandemia que estamos viendo y que estamos resistiendo en este país, hoy día 24 de junio, que es un aniversario de la reforma agraria, donde los campesinos tuvieron el derecho a la propiedad, y en el marco del 126 aniversario de la Mauta José Carlos Mariátegui, iniciamos este programa educativo, cultural, Peronicemos al Perú. Este programa Peronicemos al Perú está conducido por la Asociación Estudio y Trabajo Germán Caro Ríos. Nosotros, como programa educativo y cultural Peronicemos al Perú, queremos retomar el debate sobre la educación pública en nuestro país. Este programa tiene como referente educativo, pedagógico, cultural, el pensamiento de Mariátegui, de José Antonio Encinas, de José María Arguedas, de Vallejo, de César Guardia Mayorga, de Scorza, de Jorge Basadre, de Augusto Salazar Bondi y de Germán Caro Ríos. Para iniciar nuestro primer programa, para tratar la situación actual, porque es importante volver a Mariátegui, al Mariátegui que escribió temas de educación, que recoge entre los años 23 y 29 y que recoge 24 artículos sobre la problemática y la educación en la década del 20 y del 30. Hemos invitado el día de hoy a un educador, a un pedagogo, a un investigador de la realidad educativa, a Manuel Montañez Vázquez, un conocedor de la problemática de la educación. Él nació en Yungay, es de Ancash, es miembro de la Asociación de Estudio y Trabajo Germán Caro Ríos. Nosotros queremos intercambiar las experiencias y las propuestas pedagógicas y educativas que el profesor del Ande peruano, de la selva y de la costa, frente a esta realidad de que no puede haber la educación presencial, sino ahora la educación es virtual, cómo estamos innovando para que nuestros alumnos puedan adquirir conocimientos, pero a partir de ligar la educación y el trabajo. Desde este programa vamos a invitar a muchos profesores de base, a investigadores sociales que también comparten esa preocupación con nosotros sobre la educación. Pero queremos empezar este primer programa retomando las ideas que sentó José Carlos Mariátegui en los años 20. Vamos a transmitir el pensamiento de Mariátegui en el tema educativo. Vamos a transmitir las propuestas de Mariátegui sobre la cultura, sobre el arte, sobre la necesidad de construir una nueva sociedad, una nueva cultura. Estamos próximos al bicentenario de la fundación de la República, pero necesitamos refundar esta República, este Estado y construir una nueva sociedad. Pero todo empieza por el tema de la educación. Ahora vamos a dejar en el uso de la palabra a Manuel Montañez Vázquez, educador, estudioso, quien ha editado este libro, Las Escuelas de Estudio y Trabajo en Coeducación, que recoge el pensamiento del profesor Germán Caro Ríos. Como también vamos a tratar en un próximo programa el pensamiento educativo en Encinas, el pensamiento educativo en Guardia Mayorga. Iniciamos hoy día este programa y saludamos a nuestros amigos educadores de Bolivia, Venezuela, de Cuba, de Centroamérica, de Europa, que ya nos han felicitado por tener este programa al aire y queremos interactuar con ustedes, intercambiar experiencias, porque nuestro compromiso es con la educación pública, nuestro compromiso es con la cultura,
es con los niños, con los jóvenes, con el adulto mayor, con nuestro pueblo. Como decía la Mauta, tenemos que educar a nuestro pueblo para poder refundar la República de Educación. Dejamos con ustedes entonces a nuestro amigo educador Manuel Montañez para que pueda dirigirse a ustedes en este primer programa educativo Peronicemos al Perú. Con ustedes, Manuel Montañez. Muy buenas noches, distinguido público, estimados amigas, amigos, compatriotas del Perú y de otros países que están en el extranjero. Es una gran satisfacción encontrarnos virtualmente con la nueva generación a quienes no hemos tenido la oportunidad de dialogar y reencontrarnos con las amistades que ya nos conocemos. El objetivo de esta reunión es intercambiar experiencias, compartir información, compartir ideas, propuestas, proyectos de desarrollo no solamente del Perú, sino también de los otros países de América del Sur, especialmente de los países andinos, ¿no? Con el objetivo de hacer realidad los nuevos proyectos. Luego vamos a tratar ligeramente como referencia la situación actual del país. Nos encontramos en una crisis general y generalizada de la sociedad peruana. Es visible, por todas las informaciones, que la salud pública está en crisis. Y también está en crisis la educación, ¿no? Las autoridades a nivel internacional manifiestan, como el Banco Mundial, que el Perú sufre una crisis sanitaria bastante grave. El periódico New York Times manifiesta hace unos días que la desigualdad y la corrupción frustraron las medidas que el país tomó en esta epidemia, ¿no? Entonces, son categorías muy graves, muy profundas, la desigualdad. Entonces, quiere decir que no existe igualdad en nuestro país, ¿no? Trataremos entonces este tema solamente como referencia, pero es necesario que en esta oportunidad, que ha conmovido a todas las personas a nivel del Perú y de todo el mundo, ¿no?, valorar nuestra propia historia, ¿no? Nosotros somos un país milenario. Tengamos en cuenta de que solamente Caral tiene 5.000 años de antigüedad, y eso hace una gran cultura. Tenemos 10.000 años de antigüedad con la comprobación de la cueva del Guitarrero en la provincia de Yungay. Entonces tenemos 10.000 años como mínimo de culturas. Hemos desarrollado las culturas prehispánicas, el Tahuantinsuyo llegó a ser un gran estado y todos ellos nos dejaron una lección. Construyeron este país y debemos nosotros aprender a valorarlo. El error es no comprender y no valorar lo que han hecho los antecesores, ¿no? La sociedad humana avanza de generación en generación. Si nosotros no conocemos lo que realizaron, el trabajo que han realizado forzadamente, con mucho esfuerzo, las generaciones anteriores, entonces no vamos a poder valorar y vamos a cometer errores, ¿no? Esa es la situación que debemos de nosotros tener en cuenta. Y para eso vamos a hacer una exposición de lo que está programado, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer basando al punto de vista de Mariatti. Muy bien, vamos a hacer una pausa y volvemos, ¿no? Volvemos de inmediato.
Fotos y videos Lalo de Gerardo Farroñay, 958-985-680. Vamos ahí. Un saludo muy especial para los amigos de Copa Lalo, de parte de los amigos de Occidentales. Espero que le vayan muy bien. Un fuerte abrazo. Fotos y videos Lalo de Gerardo Farroñay, 958-985-680. Continuando con el desarrollo de esta reunión, vamos a explicar por qué recordamos a José Carlos Mariátegui en esta oportunidad. Por la siguiente razón: debemos tener en cuenta que Mariátegui hizo una investigación profunda de la realidad peruana en la década del 20. Todos sus escritos constituyen un balance de la primera centuria de la sociedad peruana, es decir, los 100 años, los primeros 100 años de la República. Eso por un lado. Por otro lado, en todos los escritos, Mariátegui hace una investigación de los países hispanoamericanos, es decir, estudió la realidad no solamente del Perú, sino a todos los países que fueron colonias de España. O sea, la realidad es porque planteó que la sociedad la economía era feudal, ¿no? La economía feudal colonial, y entonces hay una similitud. Bien, esas son las dos razones fundamentales por qué nos referimos a Mariátegui y por qué debemos de conocer su contribución. Luego tenemos que tratar de entender qué es el pensamiento de Mariátegui, en qué consiste el pensamiento y la obra de Mariátegui, para poder entender el tema central que hoy día nos hemos convocado para ver la educación. Pero es una pequeña parte de todo el trabajo de Mariátegui. Mariátegui nos ha dejado un sistema de 4 construcciones. Es decir, en la sociedad se desarrolla un aspecto ideológico, un aspecto teórico, otro político, y se concretiza en el aspecto orgánico, ¿no? Desarrolló su trabajo en el aspecto ideológico con su libro Defensa
del marxismo. Defendió y planteó la verdad universal. Desarrolló lo que es el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, ¿no?, como una brújula de toda una generación y la necesidad de que manejemos esta categoría. Porque existen dos ideologías definidas. La ideología del capitalismo, o sea, la ideología de la clase burguesa, es el liberalismo. Y la ideología de los trabajadores, de los que tienen un pensamiento social, es la ideología de la dialéctica, del materialismo. Entonces, eso es el aspecto ideológico. Aplicando esta ideología, desarrolló una investigación sobre el Perú, que después se publicó en su libro 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no? Ya, el aspecto, estábamos desarrollando las 4 construcciones que plantea Mariatti, el sistema de 4 construcciones. Habíamos hablado del aspecto ideológico, que es un libro. El otro libro que desarrolló el aspecto de la teoría es 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Este significa, por primera vez en la historia del Perú, se hizo un diagnóstico objetivo, verdadero de la realidad peruana. Esa es la importancia de este libro. Luego, desarrolló el aspecto político en un libro que se llama Ideología Política, ¿no?, que no lo tengo a la mano. Y después escribió otro libro que no se ha publicado hasta el momento, es sobre invitación a la vida heroica, que se refiere a todo el aspecto organizativo, a la necesidad de que el pueblo se organice, porque es la población, los trabajadores los que tienen que hacer el trabajo por su propia emancipación, ¿no? Esos son los 4 libros fundamentales. Pero Mariatti trabajó desde 1918. Antes de viajar a Europa, trabajó y sacó la revista Nuestra Época. Y en esos hay 2 artículos fundamentales en Nuestra Época, ¿no?, sobre el ejército, y en el número 2 sobre los partidos políticos, que una lectura es bastante comprensible. Luego viajó a Europa y regresó en 1923, en marzo de 1923. Regresando de Europa, se incorporó a la Universidad Manuel González Prada, que en su primera etapa fue dirigido por Víctor Raúl A. de la Torre como un vocero de la Juventud Libre de América, es decir, con un criterio eminentemente estudiantil. Mariatti se incorpora a la Universidad González Prada e inicia su trabajo con 17 conferencias sobre la historia de la crisis mundial. Esa crisis mundial le permite participar en esta revista que se llama Claridad, ¿no?, que se desarrolla en la década del 20, ¿no?, y que significa un deslinde, una ruptura, ¿no?, con las ideas políticas de Víctor Raúl Haya de la Torre. En ese entonces el APRA todavía no existía, ¿no? El APRA era un proyecto, ¿no? Y en cambio Mariatti planteó acá, y desde el número 5 de esta revista Claridad, transformó este órgano, esta prensa, que era vocero de la juventud universitaria, lo transformó en un vocero de la Federación Obrera Local. O sea, dio toda una orientación vinculada a los trabajadores. En 1926, Mariatti inicia la publicación de la revista Amauta. Este es el número 1 de la revista Amauta, ¿no?
se publicó. Ya, entonces, acá tenemos la revista Mauta, que hizo todo un trabajo. Paralelamente a todo este trabajo intelectual, a este trabajo de difusión, de planteamiento de ideas, desarrolló el movimiento obrero, el movimiento social, desde el año 18, que toda la huelga por las 8 horas, la lucha de los trabajadores, y un largo trabajo de la década del 20, se constituyó la Central de Trabajadores, la CGTP, en 1929, ¿no? La Federación de Yanaconas, es decir, todo un trabajo de combinación de la teoría con la práctica, ¿no? Del pensamiento con la acción, porque Mariátegui planteaba de que es necesario que todas las personas, que todos los ciudadanos, y especialmente los trabajadores y los dirigentes, ¿no? Sean pensantes y operantes, ¿no? Entonces, dentro de este esquema, de este trabajo general que estoy haciendo muy a la ligera, dentro de los 4 libros que he mencionado, ¿no? En 7 ensayos de la realidad peruana se plantea el tema de la educación, ¿no? En este libro, ¿no? Hay el 4.º ensayo de los 7 es el proceso de la instrucción pública, ¿no? Y es necesario comprender la estructura de este libro. El primer ensayo es la evolución económica. El segundo ensayo, ¿no? El problema del indio. El tercer ensayo, el problema de la tierra. Y el cuarto es el proceso de la instrucción pública. Y luego viene otro sobre el factor religioso, sobre la descentralización y sobre el proceso de la literatura. Entonces, si observamos por dónde ha empezado este libro, que es una demostración de cómo ha aplicado la dialéctica como método de investigación, ¿no? Porque al analizar primero la economía, está hablando cuáles son las bases económicas, cuál es el origen de la sociedad, de la formación económica, ¿no? Y nos plantea acá cómo se ha desarrollado el capitalismo, ¿no? Cómo es una sociedad semifeudal, semicolonial, y qué tipo de capitalismo se ha desarrollado en el Perú, ¿no? Entonces, esto nos sirve a nosotros ahora, reflexionando y comparando los 100 años de análisis, ¿no? ¿Cómo es el capitalismo en el Perú? Porque el capitalismo es sinónimo de ciencia, de tecnología, de desarrollo. Ahí lo tenemos, todos los países capitalistas, ¿no? Ese es el mejor ejemplo, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ¿no? Ese es el país capitalista. Pero el Perú en este momento es un país desarrollado, existe ciencia, tecnología, politécnica, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que nosotros comparar los 100 años anteriores y qué ha pasado en los últimos 100 años. ¿Por qué? Porque estamos en el contexto del bicentenario, ¿no? Esa es la idea, esa es la utilidad de esto. Entonces no se trata simplemente de una cuestión, no hablamos de Mariátegui con un motivo académico, ¿no? Sino con el objetivo de aplicar el pensamiento, el análisis, la investigación y explicarnos qué está pasando en este momento. Luego de ver el aspecto económico, Mariátegui trata el problema del indio. ¿Por qué? Porque el capital humano es lo principal en el desarrollo de una sociedad, ¿no? Es decir, la principal fuerza productiva es el ser humano. Y en todo el virreinato, en todos los primeros 100 años de la República, la principal fuerza productiva fue el indio, el campesino, ¿no? Y también trata paralelamente el problema de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es el principal medio de producción, ¿no? La tierra brota, toda la agricultura de la tierra, ¿no? Y significa de que debemos de conservar la propiedad sobre
y analiza cómo es la gran propiedad agraria, la época de los terratenientes, de los encomenderos, ¿no? Y ve la ubicación de los campesinos, ¿no? La situación de servidumbre en concreto de los campesinos, ¿no? Bien, entonces, planteado estas cuestiones básicas, ¿no? Recién entra a la cuestión de la educación, ¿no? Recién ya ve la cuestión de la o sea, analiza el problema del Estado, sin mencionarlo en el libro, las bases económicas, los medios de producción, la fuerza productiva, y después empieza a analizar el aspecto superestructural, ¿sí? La cuestión cultural, la cuestión intelectual, etcétera, con el tema de el proceso de la instrucción pública. Dentro de un minuto regresamos para continuar con el tema de la instrucción pública. Ya. Estimados amigos, continuamos con el tema central, ingresamos al tema central, sobre Mariátegui y la educación. ¿Por qué estamos tocando la educación? Porque este aspecto de la educación tiene íntima relación con la salud pública y también con la generación del empleo, con el trabajo. O sea, la trilogía trabajo, educación y salud de calidad es fundamental para el desarrollo de toda sociedad. Ese es el objetivo de conocer lo anterior, como he mencionado. En el tema que plantea Mariátegui, observemos de que en el libro dice el proceso de la instrucción pública, no dice el proceso de la educación pública. ¿Por qué? Porque en el Perú, hasta hoy día, no ha existido educación pública. Es decir, no existe una política de educación pública. Lo que existe es una política de instrucción pública. Y educación e instrucción son dos conceptos completamente diferentes. Es una cuestión elemental, pero tendré que mencionar dos palabras. La instrucción es la transmisión simplemente de conocimientos, que lo puede hacer como lo está haciendo ahora la computadora a través de las clases virtuales. Esa es la instrucción. Pero eso no es educación. La educación es la formación integral de las personas, el desarrollo pleno de su personalidad, porque toda persona nace con habilidades
intelectuales y con habilidades manuales. Todo niño nace con esas habilidades. Y la escuela lo que tiene que hacer, si quiere educar, es desarrollar simultáneamente sus capacidades intelectuales y sus habilidades manuales. Y eso solamente se logra si hay un proceso de educación. O sea, la educación es una cuestión integral. Y aparte de esta cuestión física, intelectual y manual, es la cuestión del desarrollo espiritual. La escuela tiene que desarrollar el arte, tiene que desarrollar la poesía, la cultura, ¿no? Tiene que desarrollar ciencia, tecnología, etcétera, para poder ser educado. Entonces, es diferente instrucción con educación, ¿no? Por eso Mariátegui habla del proceso de la instrucción pública. ¿Qué plantea? Que en el Perú hay tres influencias fundamentales en toda su historia, ¿no? La influencia o la herencia española, la influencia francesa y la influencia norteamericana, ¿no? Sobre España dice que es una herencia colonial, ¿no? Y nos dice que España nos ha dejado un sentido aristocrático y un concepto eclesiástico y literario de la enseñanza, ¿no? Es sobre todo, dice, una herencia económica y social. El concepto aristocrático y literario de la educación corresponde absolutamente a un régimen y a una economía feudales. ¿Qué instituciones había en la época de la colonia, en el virreinato? ¿No? Existían el Colegio de la Trinidad de Huancayo, la Escuela de Filosofía y Latinidad de Huamachuco, las cátedras de filosofía, de teología, dogmática y de jurisprudencia del Colegio de Moquegua. Entonces, no había otra posibilidad de educar porque la realidad feudal, es decir, la gran propiedad agraria, ¿no?, del terrateniente, tenía a su disposición a los campesinos, a la población indígena. Y esta población indígena trabajaba en la tierra. No necesitábamos de que el indígena o el campesino sepa leer y escribir. Simplemente era un trabajo físico-manual, ¿no? Entonces, ese es el oscurantismo de la herencia española. Pero Mariátegui dice, no renegamos de la herencia española, sino de la herencia feudal. Es decir, no estamos contra los españoles, porque son españoles, sino porque el sistema económico feudal, ¿no?, definía ese tipo de educación. Entonces vemos que está ligado íntimamente la economía con la educación. No había otra necesidad, ¿no? Hacia fines del siglo XIX, o sea, hacia 1900, ya se ha formado, ya en la República, se ha formado el Partido Civil. Del 1821 a 1900 se desarrolla las organizaciones, algunas organizaciones políticas dentro del sistema, ¿no? Los herederos del poder político fueron los encomenderos, los terratenientes. Los terratenientes vivían en el extranjero y venían cada vez a usufructuar la renta de la tierra, ¿no? Pero ya en 1900 ya había ingresado el capitalismo inglés, desde la independencia, había ingresado el capitalismo inglés. Ya en el año 50 del siglo XIX, con Castilla, se había dado la primera ley general de educación. Ya se enseñaba contabilidad, se enseñaba teneduría de libros, porque ya existían bancos en el aspecto financiero. Y ya existían los primeros obreros, las primeras fábricas, pues ya hacia 1900 ya se formó el sindicato de panaderos del Perú, ¿no? Ya existía entonces una nueva clase. Ya no existía solamente el campesino, sino ya existían los obreros, ¿no? Va variando la situación. En ese momento, del 900, se inicia una gran polémica que dura hasta 1920 entre los representantes de los terratenientes y los representantes de la ideología burguesa, ¿no? El representante de los terratenientes es Deusto. Deusto se opone totalmente al cambio de la educación. Dice Mariátegui, Deusto encarnaba bajo un indumento universitario y filosófico de factura moderna
la mentalidad del civilismo feudal de los encomenderos virreinales, ¿no? Es abiertamente. Entonces, acá hay una lucha dentro de la feudalidad y el capitalismo, ¿no? Entre los dos. El otro representante de las ideas de la burguesía del capitalismo es Manuel Vicente Villarán, ¿no? Villarán plantea, dice, desde 1900, dice, el Perú debería ser por 1000 causas económicas y sociales, como han sido los Estados Unidos, tierra de labradores, de colonos, de comerciantes, de hombres de trabajo, pero las fatalidades de la historia y la voluntad de los hombres han resuelto otra cosa, convirtiendo al país en centro literario, patria de intelectuales y semillero de burócratas. Entonces, este es el gran conflicto. Los dos son representantes de la clase dominante, pero hay una facción que se inclina hacia el capitalismo, que ya existe en el Perú y que se está desarrollando. Y la otra facción de los terratenientes, de los antiguos terratenientes, que mantiene el sistema de la época del virreinato, ¿no? Esa es la gran polémica que se desarrolla 20 años. Este año estamos cumpliendo 100 años de esa polémica, de Deusto y Villarán, ¿no? Que representan dos ideas de la misma clase dominante, pero que son diferentes y antagónicas. Como el doctor Vicente Villarán había desarrollado hegemónicamente su ponencia, trajeron a asesores norteamericanos, y la asesoría norteamericana se concreta en 1920 con una nueva Ley General de Educación, favorable a los proyectos del Villarán. ¿Qué indica esto? De que se desarrolla por un criterio capitalista dentro de la educación. Pero quedó en la aprobación de la ley, pero no prosperó, no se desarrolló desde 1920 hacia adelante, porque entravó la hegemonía en el Estado, lo tenía la clase terrateniente feudal, entonces, en todo el sistema del aparato estatal, ¿no? Por eso es que durante todo el siglo XIX y hacia los años 50 y 60, ¿no? Se continúa con los rezagos de los terratenientes, ¿no? Se desarrolla. Entonces, esto entraba totalmente, ¿no? Entonces, cuando en 1920 concluye la polémica, la discrepancia entre Deusto y Villarán, o sea, entre el pensamiento feudal terrateniente y el pensamiento capitalista que trata de impulsar una nueva educación, ¿no? Aparece ya una nueva corriente, que es la corriente que planteada por Mariátegui. Mariátegui, desde 1918, ¿no? Afirma de que ¿cuál es el dilema de nuestra época? Y dice, el dilema de nuestra época es capitalismo o socialismo. Y en sus apuntes autobiográficos señala de que nauseado de política criolla, me orienté resueltamente al socialismo. ¿Por qué? ¿Y por qué plantea Mariátegui? Porque ya se había concretado y había triunfado la Revolución Rusa en 1917. Entonces, la ideología del proletariado, el programa del manifiesto de 1848, se hizo realidad en la Revolución Rusa y se inició una nueva época, no por el capricho de nadie, sino por hechos concretos históricos, el triunfo de la Revolución Rusa, y comenzó la época del socialismo, ¿no? Acá entonces había que también definir, porque la Revolución Rusa impactó tremendamente a todos los pueblos del mundo, y Mariátegui dirige entonces este proceso, ¿no?, de adhesión a las nuevas ideas, y plantea entonces una ruptura con la polémica anterior, y aparece por primera vez el planteamiento de la escuela nueva, ¿no? Aparece la escuela nueva, ¿no? Dice, la solidaridad
de la economía y la educación se revela concretamente en las ideas de los educadores que verdaderamente se han propuesto renovar la escuela, Pestalozzi, Frobel, etcétera, que han trabajado realmente por una renovación. Han tenido en cuenta que la sociedad moderna tiende a ser fundamentalmente una sociedad de productores, ¿no? La escuela del trabajo representa un sentido nuevo de enseñanza, un principio peculiar de una civilización de trabajadores. Por primera vez plantea Mariátegui entonces la escuela del trabajo y lo va desarrollando en los 7 ensayos. Dice, un concepto moderno de la escuela coloca en la misma categoría el trabajo manual y el trabajo intelectual, ¿no? En oposición al ideario de estos hombres de letras, dice, la escuela del trabajo es un producto genuino, una concepción fundamental y una civilización creada por el trabajo y para el trabajo, ¿no? Dice entonces de que el trabajo es por primera vez entonces se plantea la escuela del trabajo. Y Mariátegui lo plantea porque esto sí ya se había desarrollado en Europa. Entonces no es que sea una copia fiel de que esté creando y que esté inventando Mariátegui, sino de que ya esta teoría de la escuela del trabajo había permitido que los países de Europa desarrollen el capitalismo y que mismo Estados Unidos aplicó la teoría de la escuela del trabajo, aplicó la teoría de la escuela del trabajo. Social. Entonces, hacen una invocación y dice que el modesto profesor, el maestro del hijo del obrero y del campesino, necesita comprender y sentir su responsabilidad en la creación de un orden nuevo, ¿no? Necesita comprender su responsabilidad, ¿no? Bien, vamos a continuar dentro de un minuto por cuestiones técnicas. Gracias.
Bien, continuando ya en la fase final, con el horario que tenemos, ¿no? Mariátegui plantea en 7 ensayos la necesidad de que el profesor de aula tenga un ideario. Y dice la importancia que tiene el maestro, ¿no?, en la transformación de la sociedad. Y señala que de todas las victorias humanas les toca a los maestros en gran parte el mérito. Y de todas las derrotas humanas les toca en cambio en gran parte la responsabilidad. Esto es necesario que se comprenda porque Mariátegui con este análisis, ¿no?, nos demuestra de que el profesor es una fuerza laboral estratégica en la sociedad, en todas las sociedades, ¿no? El maestro es un trabajador, por un lado, tiene problemas laborales reivindicativos como trabajador, pero también es un educador, es un trabajador intelectual, ¿no?, que tiene que contribuir a la transformación de la sociedad, ¿no? Finalmente, la conclusión o la invocación que hacemos es de que debemos continuar este ritmo de trabajo porque nuestro propósito es estar todos los miércoles, ¿no?, durante el tiempo que podamos, intercambiar experiencias educacionales y sociales entre los diferentes países, no solamente en el Perú, sino con los países andinos, y trabajar para unificar a los pueblos de América del Sur, comenzando por la unificación de los maestros. Los maestros podemos unificarlos, podemos seguir conduciendo este tipo de reuniones, ¿no?, y esperamos que hoy día lo ha hecho el Perú. Pensamos de que cualquier otra oportunidad, en otra semana o de aquí a un mes, 2 meses, escuchemos la experiencia de otros países, por ejemplo de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, ¿no?, que nos expongan, así como nosotros estamos transmitiendo nuestra experiencia. Y finalmente invitarles para el próximo miércoles, ¿no?, un conversatorio sobre la experiencia exitosa de la Escuela Nueva en el Perú, ¿no? Eso sería nuestra contribución para difundirlo a todos ustedes. Muchas gracias por la atención prestada, muchas gracias por los aplausos que seguramente ustedes están haciendo, ¿no?, cada uno en su lugar. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final de ese primer programa, Peruanicemos al Perú, que es una nueva propuesta en la comunicación para tratar los temas de la educación y la cultura en nuestro país. Queremos agradecer al docente, investigador Manuel Montañez, que el día de hoy ha tratado el tema de la educación en Mariátegui. Como muy bien se señaló en el transcurso de su exposición, este es un libro, 7 ensayos de interpretación de la realidad, que recomendamos leer a los jóvenes estudiantes que han salido a las calles para cambiar la educación pública. Creo que los educadores deberían de volver a Mariátegui. Creo que Mariátegui sienta las bases para poder repensar una nueva propuesta de educación pública. Finalmente, a nombre de la Asociación Escuela y Trabajo Germán Caro Ríos, queremos agradecer a todos los docentes que han seguido esta transmisión en directo. El próximo miércoles estaremos con ustedes tratando otros temas. Háganos llegar a la página de la institución Germán Caro Ríos las propuestas que tengan ustedes sobre la educación, la pedagogía, la cultura, y nos encontramos el próximo miércoles en Sur TV Digital. Y agradecemos al director del canal Sur TV Digital, que es un nuevo canal
a nivel de Lima Metropolitana y a nivel nacional, que ya se está posicionando a nivel de los medios de comunicación alternativo para poder abrir el debate para la refundación de la República en nuestro país. Un saludo a los jóvenes en el futuro de este país, descansen ustedes. Un saludo a los maestros que en el medio de la pandemia están innovando para no abandonar a sus alumnos, para que aprendan, tengan nuevos conocimientos, unan la educación al trabajo, unan la educación a la comunidad, porque tenemos que construir un nuevo Perú como lo soñó Mariátegui, Arguedas y nuestro poeta César Vallejo. Muchas gracias, buenas noches.